Vean acá, aquí nos encontramos ya a un tío. ¿Ok? Esta, pues es la figura, la deidad de los mineros. Y podemos ver que aquí la gente le ha dejado hojas de coca, cigarrillos, monedas, etcétera, etcétera. Se pide permiso para poder trabajar para que nos vaya bien. Amigos, amigas, nos encontramos en Oruro, Bolivia. Justo en la fecha que estoy visitando está sucediendo el Carnaval de Oruro, que engloba muchísimas creencias, muchísimas tradiciones. Esto de verdad es algo fascinante. Color por todos lados, música, alegría, pero dentro de todo lo lindo hay creencias que son un poquito perturbadoras. Podrán notar que tengo puesta una gorra de diablito y de hecho no soy la única persona que la está usando. Muchas personas por la calle están usando una gorra tal como esta, que no nos engañemos, simboliza al demonio. Entonces, ¿acaso las personas en Bolivia veneran al diablo? ¿O de qué se trata todo esto? Pues verán, esta es la figura comúnmente llamada como el tío. El tío es respetado, venerado en todo el país, pero sobre todo para personas que trabajan en la minería. Como ellos laboran en el subsuelo, tienen que pedirle permiso a esta figura diabólica, llamémosle, para poder trabajar, o si no, una maldición podría perseguirlos el resto de su vida. Muchos dicen que es en efecto el diablo, muchos más dicen que es un espíritu de las montañas. Es un tema que de verdad me parece fascinante, sobre todo por lo arraigado que está en la cultura de los bolivianos. Así que vamos, adentrémonos a una mina y aprendamos un poquito más sobre esta fascinante creencia, esta impactante tradición. Estamos adentrándonos en este momento ya a una mina. Esta a la que vamos a entrar es la mina del Socavón, donde en efecto vamos a ver un tío. En todas las minas de Bolivia hay un tío, que es una representación como tal del diablo. Y podemos ver desde aquí cómo ya empiezan las personas a dejar ofertas, a dejar ofrendas para el tío, para dejar ofrendas al diablo, porque sí, es por así decirlo, híjole, con el riesgo de tal vez estar usando mala palabra, pero es la deidad de los mineros acá en Bolivia. Se cree mucho en el diablo, ¿por qué? Porque está debajo de la tierra. Vean cómo dejan aquí las ofrendas. Podemos ver que dejan hojas de coca, ¿no? Cigarros, botellitas de alcohol, cervezas. Esto es cada mañana. Cuando un minero entra a trabajar a la mina, le pides permiso, le haces una ofrenda. ¿Pero por qué? Porque el tío te va a recompensar con mucho más con lo que vas a trabajar ahí abajo. Esta mina que estamos visitando es muy vieja, tiene más de 500 años de existir y se solía extraer de aquí plata. A ver, digo solía porque si bien todavía hay de este mineral, ya la mayor parte ha sido extraída. De hecho, gran parte de las riquezas de Oruro se deben a la plata. Y vean, podemos ver cosas bien interesantes, por ejemplo acá. Calen este hoyito de acá, este se usa para meter la dinamita. Entonces vas metiendo estratégicamente en ciertas distancias para poder explotar, poder hacer los hoyos y después poder extraer los minerales. Esto obviamente pidiéndole siempre permiso al tío. Vean acá, aquí nos encontramos ya a un tío. ¿Ok? Esta, pues es la figura, deidad sería apropiado llamarlo. Sí, la deidad. La deidad de los mineros, ¿ok? Podemos ver que esta en particular está representada con un casco minero, ¿ok? Podemos ver que aquí la gente le ha dejado hojas de coca, cigarrillos, botellas enteras de alcohol, cervezas, monedas, etcétera, etcétera. Y aquí podemos aprender algo muy interesante justo con esta representación del tío. Y es que, a ver, si bien muchas interpretaciones nos dicen que el tío sí es, en efecto, el diablo, el demonio, en muchas comunidades más que no tienen tanta influencia occidental, llamémosle, del continente europeo, el tío realmente es el espíritu de la montaña, el espíritu del cerro. Entonces, siguiendo esta lógica, cada mina tiene un tío. Y a ver, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene cierta forma, ¿no? Tiene cabeza, tiene bracitos, tiene su casco, ¿no? Pero hay minas en las cuales el tío puede ser nada más un pedazo de piedra.
no tiene que tener una forma humanificada, si así podríamos llamarle. ¿Y quién determina esto? Pues los propios mineros. El tío es el espíritu del cerro, ¿no? Es como el rey que te da permiso para poder explotar sus recursos. Entonces, si seguimos esta creencia, realmente el tío es una creencia que se puede llevar mucho con lo que es la Pachamama, la madre tierra, ¿no? Le pides permiso para explotarla, para seguir aquí, ¿no? Para seguir trabajando de ella. Entonces, ¿por qué esta representación de que el tío puede ser el diablo? ¿Y por qué tanto esta creencia por doquier? Pues porque la creencia europea nos dice que el cielo está arriba, en medio estamos nosotros, ¿no? Los humanos, y abajo está el demonio, está el infierno. Y por eso es que se dice, si las minas están abajo, es porque es el diablo. Y esto va a depender mucho de la comunidad, realmente de qué tan influenciados estén por esto o no. Algunas comunidades te van a decir que en efecto es el demonio, es el diablo, y se va a representar con sus diablitos, con su colita, tal como nos lo dicen las representaciones de hace cientos y cientos de años. Pero otras más te lo van a representar con una piedra o con una figura semi-humanificada, como la estamos viendo aquí. ¡Oh! Y vean, acá hay un tío mucho más grande, una representación del tío mucho más grande. Vean, este sí, la verdad, sí parece más como un demonio, ¿no? Un diablito, tiene hasta como sus orejas. Y es otra representación. Podemos ver que también acá le dejaron billetes, cigarrillos, hasta un jabón le dejaron acá, para que esté limpio el tío, ¿no? Y esto del pedir permiso, a ver, ya platicamos por qué se pide, ¿no? Para poder trabajar de sus recursos, pero ¿qué pasa si no le pides permiso al tío? Pues a ver, el tío se puede vengar, así digámoslo entre comillas, de diversas maneras. La más leve es simplemente hacer que tú pierdas, tu trabajador, lo que recolectaste. Entonces, si ya juntaste, no sé, plata, carbón, lo que sea que estás juntando, él va a hacer que de cierta manera lo pierdas. Ya no te acuerdas dónde estás, se te cayó, se lo robó Chonchita, bolsearon a la abuelita, nadie sabe qué le sucedió. El castigo más grave, si haces enojar al tío, es que puede ocasionar un accidente. Entonces, cae en un rollo en el cual no nada más es una creencia individual, sino colectiva, que todos tienen que creer, todos tienen que pedir permiso, todos tienen que rendir tributo, porque si uno solo no lo hace, podría hacer enojar al tío, podría haber un derrumbe y podría ocasionar algo fatal para todo el grupo. Por eso es que es algo como colectivo, que todos se presionan para, hey, ya dejaron su ofrenda al tío, ya ofertaron, ya rindieron tributo, ahora sí vamos todos a trabajar porque nos puede afectar a todos. Y ahora, otra manera de verlo también que está bien interesante, a mí me parece bien curioso, es que el tío no es esto. Esta es una representación a la cual le rindes tributo y le ofrendas, pero el tío en sí podría ser todo el cerro. Entonces nosotros podemos decir que ahorita estamos adentro del tío, estamos en las entrañas del tío, de este espíritu que es todo una entidad. Entonces es una creencia, la verdad, pues bien mágica. Puede tener, claro que sí, su connotación bastante oscura, ¿no? Al creer que este podría ser el demonio, pero sobre todo muy especial. Todas estas creencias están bien arraigadas en la cultura boliviana. A mí me parecen fascinantes, desde las ofrendas que se hacen para la Pachamama, para cualquier ocasión especial, todo lo que rodea al carnaval de Oruro, que de hecho es en las fechas en que estoy grabando esto, y todo el permiso para los mineros, que la minería es muy importante para la economía boliviana y se rige, así es, por una deidad a la cual se le llama el tío. Y ustedes lo vieron, todos andan con sus gorritas por la calle, es muy respetada, es una figura muy importante para la cultura de Bolivia. Miren, aquí me encontré a algunos de los trabajadores del interior de esta mina, que básicamente ustedes ven derrumbes y eso, ¿no? Para que no se caigan. Oigan, cuéntenme, ¿ustedes cada vez que entran aquí le piden permiso al tío? Se pide permiso para poder trabajar, para que nos vaya bien y no nos vaya mal, para que todos los visitantes salgan en perfectas condiciones. ¿Tú qué le ofrendas al tío? Siempre la coquita, el cigarro y el alcohol. Es lo que le gusta, pues. No, después en otro se hace la huilanchada, se alcanza la llama y su corazón y la sangre se alcanza. Eso es se llama la huilanchada. Huilanchada. Eso es cuando se encuentra una buena beta en la mina. Oigan, ¿y a ustedes les ha tocado presenciar tal vez que el tío se moleste, que ocasione algún accidente? Efectivamente sí, cuando uno cree y ya no pide permiso al tío, efectivamente con derrumbes, accidentes, ¿no? Hasta muerte. Efectivamente, eso sí es cierto. Ocurre mucho, en muchas minas ocurre eso. Ahora, tengo entendido que hay una creencia que se dejan animales para que una construcción se mantenga estable, ¿no? ¿Eso también se usa en la minería o no? En la minería mayormente se alcanza la llama blanca. Eso es para que nos vaya bien. Okay. Eso es para que nos vaya bien en el trabajo, para tener una buena producción, para seguir con una buena beta. Dejas a una llama, una llama viva, se lo saca el corazón y se lo alcanza. ¿Y dónde se coloca? ¿En qué parte de la mina? Adelante se hace un brazo, una bracera y ahí se hace.
Oigan, y por supuesto no podemos estar en una mina boliviana sin comentar el concepto del ajayu. Ajayu es como tal el alma de una persona, ¿ok? Todos tenemos un ajayu y este ajayu va aprendiendo, va agarrando conocimientos de diferentes experiencias que uno vaya teniendo. Pues se tiene la creencia de que cuando eres minero, una parte del tío, del espíritu de la mina se queda siempre contigo. Por eso bien dicen que cuando uno es minero por un día, ya lo es por toda su vida, porque tienes un cacho del alma del cerro dentro de tu ajayu, de tu alma. Supuestamente tu alma es tomada por el tío, por el alma del cerro, de la mina, y es guiada, le indica qué es lo que tiene que hacer, cómo es que tiene que actuar para hacerlo con respeto, con responsabilidad, y eso es lo que te llevas tú en conocimiento y también en alma. ¿Qué tal? Un lindo pensamiento que hace que los mineros agarren mucho amor por su profesión, por su trabajo, porque es algo que los acompañará por el resto de sus vidas. Y a ver, ya estando adentro de la mina, tengo que hablar sobre la creencia del suyu, ¿ok? Suyu como tal puede ser el feto de un animal disecado, y esto para darle estabilidad. En la cultura boliviana se usa mucho esto, ¿ok? Se usa para construcciones que estén estables, para las minas que no se caigan. Es de cierta manera un sacrificio. Pero ahora aquí les va un dato bastante perturbador, y es que se cree, ¿ok? Se cree que en ocasiones se pueden llegar a usar humanos, y la manera como puedes atraer a un humano es que puedes agarrar a alguien que se deje tentar fácil. Y estas son creencias, son mitos que me han contado aquí en Bolivia, que por ejemplo invitas a alguien y le dices, ven, te invito a la cena, te invito a la borrachera, y ya que está bien borracho, lo entierras debajo de la mina, y es el sacrificio para que no se caiga. De igual manera se llegan a escuchar historias de que los mineros están tomando y el que está ya más borracho de todos lo agarran y le dicen, disculpa compañero, te toca sacrificarte por los demás, te vamos a poner aquí, vas a hacer la ofrenda, y de esta manera no se va a caer la mina. ¿Qué tal, Vaya dato, bastante perturbador. Esto, aclaro, son creencias. Lo que sí he visto que se hace es con los fetos de los animales, un cerdo, una llama, una alpaca, etcétera. Pero sí que se comenta mucho que también es con humanos, así que cuando te lleguen a ofertar una cena demasiado buena para ser verdad, una borrachera de a gratis, piénsalo bien, porque podrían estarte usando como suyo. Entonces, últimamente, tras todo lo que hemos aprendido y visto, ¿tiene alguna relación toda esta creencia del tío con la gorra del diablito? Pues aparentemente no tanta. Yo empecé este video creyendo que era la misma cosa, pero no. El tío es una creencia muy aparte y es algo sumamente importante para la cultura boliviana. De verdad, a cualquier ciudad, a cualquier pueblito que vayas, va a estar ahí presente. La gorra es más por las festividades del Carnaval de Oruro, que por cierto he grabado aparte en otro video, y es algo sumamente complicado, es complejo, al igual que fascinante. Muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que este video les haya servido de algo. Me equivoqué en algo, les gustaría complementar mi información, por favor pónganlo aquí abajo en los comentarios, y nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.